Bueno, le doy la bienvenida a la oradora de hoy, Fiorella Rossi Bertone, de la Universidad Nacional del Sur, que nos va a hablar del álgebra de Joneda para deformaciones infinitesimales. Así que gracias, Fiorella, por aceptar la invitación y puedes empezar cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Siempre un placer participar del seminario de SAS en la UBA, así que te agradezco mucho la invitación. Bien, hoy voy a contarles sobre este trabajo junto con María Julia Redondo y Lucrecia Román, que venimos trabajando hace un tiempo con deformaciones de álgebras, específicamente con deformaciones infinitesimales en este trabajo, y estudiamos el álgebra de Joneda o el ex álgebra con algunas restricciones sobre las deformaciones. Entonces, durante la charla, K va a ser un cuerpo algebraicamente cerrado y A un álgebra asociativa de dimensión finita. Y como estábamos hablando de deformaciones infinitesimales, el anillo por el que vamos a considerar para deformar es el anillo de polinomios truncados, es decir, K de t sobre t cuadrado. ¿Sí? Las deformaciones se pueden considerar poniendo cualquier anillo de aumentación. En este caso, tomamos las deformaciones de primer orden. Bien, entonces, ¿qué es una deformación infinitesimal de A? Es un álgebra cuyo espacio vectorial son dos copias de A, es decir, es A tensor este anillo por el que estamos deformando K de t sobre t cuadrado, y lo que hacemos es deformar la multiplicación utilizando, en este caso, un morfismo de K lineal de A tensor A en A. Y la multiplicación nos da, tenemos dos copias de A, entonces lo podemos escribir como pares. Esta, si ven, es la multiplicación que tomaríamos normalmente, A0B0, A0B1, A1B0, pero le agregamos algo que es lo que está deformando, que está dado por esa F. ¿Sí? Si este producto es asociativo, decimos que tenemos una deformación infinitesimal de A. Otra forma de escribirlo es en la notación de polinomios, es decir, los polinomios truncados con coeficientes en A. Acá quizás se ve mejor qué es lo que estamos agregando, y también se nota mejor que si ponemos t igual 0 recuperamos el producto original de A. Por eso decimos que es una deformación de A. Bien. La asociatividad en este producto, uno puede hacer la cuentita muy, muy sencilla, es decir, hacer el producto de tres cosas de las dos formas posibles, y vemos que la condición para que este producto sea asociativo es exactamente pedirle a F que cumpla la condición de ser dos cociclos de Hodgkin. Más aún cuando Herstenhaber dio esta definición de álgebras y escribió su famoso paper en el que desarrolla esta teoría. Lo primero que prueba es que las deformaciones infinitesimales, módulo una equivalencia, que es tener un morfismo de una a la otra, están parametrizadas por el segundo grupo de cohomología de Hodgkin. Bien, supongamos, lo primero que vamos a decir, vamos a querer plantear o trabajar con las álgebras básicas planteadas por Quiver y relaciones, porque no son muy cómodas a la hora de hacer los ejemplos. Entonces, lo primero que probamos con María Julia, Lucrecia y Melina Verdecchia en un paper anterior, no el que mencioné al principio, es que la deformación infinitesimal se comporta bien con la equivalencia morita. Es decir, sabemos que si dos álgebras son morita equivalentes, los grupos de cohomología son isomorfos, en particular el segundo grupo de cohomología es isomorfo, que es el que nos interesa a la hora de deformar. Y lo que probamos es que si tenemos dos álgebras morita equivalentes y tomamos dos cociclos de Hodgkin que estén de A y de B, que estén obviamente asociados vía ese isomorfismo que mencioné arriba, entonces lo que tenemos es que las deformadas de A sub F y B sub G son morita equivalentes. Bien. Em, Recordemos que estamos trabajando con un cuerpo algebraicamente cerrado, entonces tenemos que toda álgebra de dimensión finita es morita equivalente a una básica, entonces la vamos a presentar por un quiver de relaciones. Vamos a suponer que está presentada por el quiver Q con relaciones I, y acá no mencioné que tengo una F que es
un 2 ciclo de Hochschild para A. Entonces, consideramos un conjunto de caminos que me den una base de A y definimos a partir de la F una nueva aplicación calineal del álgebra de caminos en A, dada por esta, básicamente es aplicar la F en todas las formas posibles. Y a partir de de dicha F vamos a definir las nuevas relaciones. Entonces lo primero que hicimos es plantear, tenemos A presentado por un quiver de relaciones y ver cuál sería el quiver de relaciones de la deformada A sub F. Bien, lo que tenemos entonces es definir un quiver Q sub F que va a tener el mismo conjunto de vértices y el mismo conjunto de flechas, pero agregamos algunos loops en los vértices y tales que el idempotente E sub i no esté en la imagen de F. Es decir, si E sub i no está en la imagen de F, agregamos un loop. ¿Sí? Bien, y para definir las relaciones, utilizamos para estos vértices en los que agregamos un loop, vamos a considerar la relación S loop al cuadrado. Y para los que no agregamos el loop, sabemos que tenemos un camino en el álgebra original, un camino que en verdad es nulo, eh, que si le aplicamos la f me daría el e sub i, ¿no? Porque el e sub i está en la imagen de f, entonces ese es el camino que la relación la cambiamos por poner ese camino al cuadrado. Y después tenemos relaciones por cada flecha en el quiver original y por cada relación en el ideal y original. Bien, lo que probamos en el paper con María Julia, Lucrecia y Melina es que la presentación de A sub f está dada por ese quiver Q sub f y el ideal I sub f generado por estas relaciones. Vamos a un ejemplo para ver de qué estamos hablando. Entonces, uy, perdón. Tenemos este ejemplo, este quiver con dos vértices y dos flechas y las relaciones monomiales que damos acá, alfa 1, alfa 2, alfa 1 y alfa 2, alfa 1, alfa 2 y tomamos un 2 cociclo que es alfa 1, alfa 2, alfa 1 paralelo a alfa 1 y alfa 2, alfa 1, alfa 2 paralelo a alfa 2. ¿Sí? Acá está descrito cómo sería. Bien, en este caso, lo primero que podemos observar es que ningún idempotente está en la imagen de F, ¿no? Porque eh, lo podemos ver por la forma que tiene, ¿sí? Al menos aparece un alfa 1 o un alfa 2 en la imagen de F. Entonces, lo que hacemos es agregar un loop en cada vértice, ¿sí? En este caso, ninguno de los vértices, ninguno de los idempotentes ortogonales está, entonces agregamos un loop en cada uno y si escribimos las relaciones según lo que habíamos descrito antes, estas son las relaciones que tenemos. Una cosa que notamos, obviamente, ni bien lo vemos, es que aunque tengamos una monomial, por más linda que sea, nunca nos queda monomial la deformada, ¿no? Eh, bien, otro ejemplo en el que el mismo quiver, pero cambiamos las relaciones, alfa 1, alfa 2, y tomamos el 2 cociclo que me dice que alfa 1, alfa 2 es paralelo al E1. En este caso, lo que tenemos es que el E1 sí está en la imagen, entonces simplemente vamos a agregar un único loop en el E2 que no está en la imagen y las relaciones que describimos según la formulita del teorema. Eh, Quería poner tres ejemplos, pongo tres. En el primero, recordemos, ninguno de los vértices de los EI está en la imagen, entonces agregamos un loop en cada vértice. En este tenemos una mezcla, tenemos uno que sí y uno que no, y en este vamos a tener que ninguno esté, perdón, que todos estén en la imagen, entonces no vamos a agregar ningún loop. Entonces tenemos este ejemplo de un ciclo, en este caso de n con n vértices, y para cualquier r natural podemos considerar el ideal generado por todas me paro en cualquier vértice i y tomo r vueltas, ¿sí? La relación que sea r vueltas y el loop que sea cada una de esas R vueltas paralelo al idempotente, ¿sí? Por ejemplo, me paro en el 1, doy R vueltas completas y eso sea paralelo a haberme quedado en el E1.
En particular, si pongo n igual a 1, está permitido, sería el álgebra k de x sobre x a la r, ¿no? Es decir, si pongo un único vértice, que es uno de los ejemplos que también nos motivó a ver este segundo, ya vamos a ver que tenemos un resultado con dos casos particulares o extremos. Este segundo caso extremo es el que nos motivó, es el punto con un loop. Y bien, en ese caso, el quiver, como todos los EI están en la imagen, no le agregamos ningún loop, nos queda el mismo quiver. Y el ideal nos queda generado por las mismas relaciones, pero en lugar de estar elevados a la R, están elevados a la 2R. ¿Sí? Es decir, que nos queda en este caso sí nos queda monomial y nos queda muy parecido, ¿no? Si teníamos, cuando era un único vértice, teníamos k de x sobre x a la r y la deformada nos queda k de x sobre x a la 2r. ¿Sí? Bien. Em, Vamos a describir la categoría de AF módulos de una manera que para nosotras nos resultó cómoda a la hora de trabajar y lo que decimos es que es equivalente a esta categoría C sub F que está presentada por uplas. Es decir, nuestros módulos los vamos a presentar por cuatro uplas, donde M0 y M1 son amódulos, T es un monomorfismo de amódulos que va de M0 a M1 y F es una aplicación lineal que satisface esta ecuación que si ven, si reemplazáramos, le sacamos todas las m, lo que tenemos es, y la t, es pedir que f sea dos cosiclos. Acá tenemos, ojo que tenemos mezclado el f sub m con el f original, ¿sí? Bien, entonces vamos a un ejemplito antes de decir quiénes son los morfismos. El ejemplo que tiene que funcionar o que nos tiene que motivar es considerar el AF módulo AF. En este caso estaría dado por la upla AA identidad F. AA, fíjense que AF habíamos dicho que eran dos copias de A, ¿no? Lo podíamos pensar como la suma directa de dos copias de A, que acá están, acá aparecen y nos podemos mover de una a la otra, en este caso por la identidad, y la F que satisface es la F original, ¿sí? Fíjense que la F sub M, uy, perdón, tenía que ir de A tensor M0 en M1, en este caso M0 y M1 son A, entonces la F es simplemente, la F sub AF tendría que haber puesto acá, es simplemente la F original. Bien, y otro ejemplo que nos va a aparecer mucho son considerar cómo vemos a los A módulos como AF módulos, simplemente poniendo la copia en el segundo lugar, ¿sí? Sería como considerar los MT, ¿no? Estoy en el segundo lugar. 0M00, entonces van a ser los A módulos considerados como AF módulos. Bien, y en esta categoría, ¿cómo son los morfismos? Entonces, entre estas cuatro uplas van a ser triples de morfismos, donde U0 y U2 son los morfismos que me relacionan el M0 y el N0 y el M1 con el N1 son morfismos de A módulos que hacen conmutar este diagrama, ¿sí? Que hacen conmutar el diagrama a través de los T. Y además tenemos un morfismo que no es morfismo de amódulo, sino que es K-lineal, que va desde M0 a N1, es decir, va cruzado acá, y que es el que relaciona la F de los M con la F de los N, ¿sí? Es el que contiene la información de la deformación en sí, ¿no? De la F. Bien, la composición está dada por esa formulita. Y entonces tenemos los AF módulos para nosotros van a ser estas uplas, ¿sí? Bien, necesitamos describir quiénes son los módulos proyectivos. Entonces, pensemos, tenemos un conjunto completo de idempotentes primitivos ortogonales, que son los EI, que suman 1, y tenemos los proyectivos P sub I, los proyectivos indescomponibles, tenemos los simples, el conjunto completo de representantes de los simples, y una cosa que queremos notar, que sabemos, obviamente, que los amorfismos entre proyectivos indescomponibles están dados por
multiplicar por un elemento, ¿no? Es decir, esto es algo que noto porque lo voy a usar después a la hora de probar y de trabajar con los morfismos entre los proyectivos, los AF proyectivos. Bien, entonces notemos que en el caso de A módulos es multiplicar por un elemento de A, ¿no? Entonces los morfismos entre proyectivos indescomponibles están dados por un elemento de A. Bien, tenemos que la suma directa anda bien en nuestra presentación de cómo escribimos a los AF módulos, nos quedaría dado así, y entonces podemos notar que el AF módulo AF, como lo habíamos planteado como AA identidad F, lo puedo pensar como la suma directa de estos proyectivos que a partir de ahora, no lo puse acá, pero es lo que voy a llamar PI sombrero, ¿sí? A este módulo proyectivo indescomponible lo voy a llamar PI sombrero, ¿sí? Y entonces tenemos que los PI sombrero son un conjunto completo de representantes de los AF módulos proyectivos indescomponibles, ¿sí? Esto nos quiere decir que todos los proyectivos van a tener la forma PP, van a ser isomorfos a uno de la forma PP identidad F sub P con P un A módulo proyectivo, ¿sí? Es decir, los proyectivos de los AF módulos proyectivos están dados por A módulos proyectivos. Y algo que podemos notar que cuando acá, recordemos que los morfismos son triples. Si ponemos un morfismo entre dos proyectivos, tenemos que M0 y M1 son dos copias de P con la identidad, ¿no? Tendríamos un P, P y la identidad, y acá, digamos, un P', P' y la identidad. Entonces, el U0 y el U2 siempre tienen que ser iguales, ¿sí? Mis triples de morfismos, los dos amorfismos que me aparecen en este diagrama, si tengo M0 igual a M1 y N0 igual a N1 con la identidad, para que conmute el diagrama tienen que ser iguales. Entonces, vuelvo acá, perdón. Ahora voy a hablar de bien, voy a anotar que, primero, perdón, por la exactitud de esta sucesión, nos queda que tengo un conjunto completo de representantes de los A simples dados por los SI, el conjunto de simples que tenía antes, pensados como AF módulos. Por un abuso de notación voy a escribir SI, ¿sí? En vez de escribir 0, SI, 0, 0, voy a volverlos a llamar SI. Cuando pongo el mismo, lo estoy considerando al A módulo como AF módulo de esta forma. Bien, y lo que podemos decir que ahora los morfismos entre proyectivos indescomponibles van a estar dados por estos triples y como el U0 y el U2 son iguales y son un morfismo del PI en PJ, sabemos que está dado por multiplicar por un elemento, en este caso lo llamamos B, y el U1 va a estar dado por la F y le podemos agregar algo que sea multiplicar por un elemento C. Entonces, los morfismos entre AF módulos proyectivos indescomponibles están dados por dos elementos de A, ¿sí? Por dos elementos de A, un B y un C. Bien. Em, para trabajar con el LexAlgebra vamos a ir por el camino de las resoluciones proyectivas minimales. Es decir, vamos a describir, entonces el primer resultado vamos a describir explícitamente resoluciones proyectivas minimales para AF módulos, pero no para cualquiera y no para cualquier deformación. Acá es cuando empezamos a poner restricciones en los dos cociclos, o restricciones en las deformaciones. Bien, entonces vamos a decir que un A módulo M satisface la condición estrella A si admite una resolución proyectiva minimal tal que cumpla esto, que delta 0, T delta 1, delta 2 sea 0. Vamos a ver qué significa eso. ¿Quiénes, supongamos que tenemos una resolución proyectiva minimal, entonces estos QI son proyectivos, es decir, son sumas directas de proyectivos indescomponibles, ¿sí? Entonces, un amorfismo entre un proyectivo QI y un proyectivo QI-1, como son sumas directas de proyectivos indescomponibles, podemos pensarlo, acomodarlo en forma de matriz, donde los morfismos son los que mando los indescomponibles a indescomponibles, ¿sí? Entonces,
al final lo que tengo es una matriz de morfismos, ¿sí? Entre indescomponibles. Y dijimos que los morfismos entre indescomponibles estaban dados por un elemento. Entonces, directamente en la matriz voy a poner cuál es el elemento por el que estoy multiplicando, ¿sí? Entonces, un morfismo delta i al final está dado por, tiene una matriz asociada, que es esta, la voy a llamar B sub i, que es la que me dice cómo, por quién estoy multiplicando entre cada proyectivo indescomponible que aparece en QI para ir a QI menos uno. ¿De acuerdo? Bien, y voy a considerar la F aplicada a esas matrices. ¿Sí? Voy a llamar F tilde entre, si tengo dos matrices, fíjense que acá aparece como si estuviese multiplicando las matrices, pero a cada producto, en vez de hacer el producto, le aplico la F. ¿Sí? Básicamente la F tilde es la F, ¿no? Aplicada a muchas cosas y sumada, pero es la F. La F tilde es la F. Y esta notación que usamos T delta 1 es aplicar la F entonces a un elemento X contra la matriz, ¿sí? Contra los elementos que aparecieron en la matriz dada por el B1. ¿Sí? Básicamente, ¿qué estoy diciendo? Si aplico delta 2, después acá aplico la F y después aplico delta cero me da cero. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, la condición para que este módulo cumpla la condición estrella A está dada por la F realmente. ¿Sí? Está dada por la F. ¿De acuerdo? No se ve mucho acá, pero poner una restricción para que un módulo cumpla la condición estrella A, le estoy pidiendo cosas en realidad a la deformación, a la F. Bien, si el lema, este es un lema técnico, pero es el que nos ayuda después a probar todo lo que sigue, es que cuando M satisface la condición estrella A, entonces aplicar la F es multiplicar por estas matrices C. ¿Sí? Es decir, existe una matriz C tal que aplicar esta F tilde, porque acá hablo de matrices, es multiplicar convenientemente por matrices C. Esto no pasa en general, pero sí pasa si pedimos la condición estrella A. Una de las que nos va a parecer que una de las condiciones sobre la F que me asegura que ciertos módulos, los simples, por ejemplo, cumplan la condición estrella A, es que ningún EI esté en la imagen de F. ¿Sí? El ejemplo uno en el que ningún vértice estaba en la imagen de F, entonces agregaba loops en todos los vértices, me asegura que los simples cumplen la condición estrella A. No es un sí solo sí, pero al menos me asegura eso. Entonces, eh, básicamente el espíritu en ver esto fue trabajar con esas deformaciones, observar a lo largo de los ejemplos que las que le agregamos loops en todos los vértices se comportaban lindo, ¿sí? Ahora vamos a ver a qué me refiero con se comportaban lindo o podemos Perdón, describir, sí, pregunta. Vos decías que es una condición suficiente, ¿no? La de no tener, de tener, no tener los EI en la imagen. En tu ejemplo 3 que tenías todos los EI en la imagen, ¿en esa vale la condición no, esta? ¿No? no, es como, le llamé, va a haber dos condiciones en las que podemos describir, son los dos extremos, esta es la condición A y el otro está completamente en el otro extremo. Hmm, ¿Sí? Es decir, en vez de pedir que son cero, pido que sea todo monomorfismo. hmm, Es ok. decir, justo ese está en el otro extremo. Los que son problemáticos son algunos que son muy especiales cuando tomo, capaz que no tengo un vértice en la imagen, uno solo, perdón, tengo un vértice en la imagen, pero que cuando hago la resolución proyectiva no aparece acá en el Q1. Es como Ujú, que porque básicamente estoy diciendo eso. Fíjate que si yo tomo los que aparecieron en el Q1, les aplico la F, si no ujú, están en la imagen, es decir, si esto se va a cero, ¿no? Porque sí, si acá pongo un simple. ujú, Entonces, no es suficiente, pero casi voy a decir la ujú, condición. Como ok. que son muy particulares. Bien, entonces, si cumple esa condición estrella A, tenemos una resolución proyectiva para el M, entonces una resolución proyectiva minimal para el M. Puedo dar una resolución proyectiva minimal para el módulo 0M00 que se basa en la anterior.
¿A qué me digo? Se basa, aparecen, fíjense que acá aparecía Q0, Q1, Q2, acá aparece Q0 sombrero, que recuerden que el sombrero era tomar el Q0, Q0 de identidad de F, y aparece el Q1, el Q2, pero también aparece el anterior, sumado al anterior, ¿no? Entonces acá me apareció el Q1, pero suma directa al Q0. En el siguiente aparecería Q2, suma directa a Q1, suma directa a Q0. Y así. Lo primero que podemos observar es que esto crece mucho, ¿no? Y que siempre es infinito. Porque incluso si la anterior se detiene, acá sigo poniendo, se estaciona, pero es infinita, ¿no? Esta resolución proyectiva minimal. Y los morfismos, estos delta sombrero que llamamos, son básicamente, están dados por los morfismos anteriores, los delta, y los T, que los T contenían la información de la F, ¿sí? Es decir, que estos delta están dados por los delta anteriores y la F. O sea Bien, que estos Q0 que tenés, o sea, el Q0 que tenés que agregar viene a cubrir de alguna manera el radical, la segunda copia sí, del sí, Q0 que tenía. Y la cubre con estos T que son las F, ¿no? Como que Perfecto. lo cubre cruzado, ¿sí? Está Porque bien. recordemos que vos tenés, los módulos son dos copias. Lo que va Ujú, derechito está dado por acá, son los mismos morfismos que antes, son los delta. Pero también hay ujú, morfismos cruzados, ¿sí? Que van de la primera claro, copia a la segunda, que esa es la información de la F y eso es lo que necesito cubrir, ¿sí? claro. Y lo cubre porque el monomorfismo es una identidad, ¿no? O si no, no. Sí, en este caso sí, porque en los Claro, proyectivos es la identidad, entonces se comporta todo bien, ¿no? todo bien, claro. Pero para cubrirlo es porque estos T están dados por esta C, ¿sí? Si no existieran estas matrices C, no pasa. Es decir, lo Ah, vimos en los claro. ejemplos, ahí no lo puedes cubrir, o Claro. necesitas, o te sobra, ¿no? Te sobra en general. Es decir, cubrirlo Mm, sí. Es como que este es el extremo en el que tenés la resolución proyectiva minimal más grande, en la que tenés que poner todo mm, lo anterior. Y vamos a ver que siempre estás en el medio, tenés que poner algunos de los anteriores, pero no todos. ¿Está claro. bien? Bien. Entonces, nuestro ejemplo del que cumple estrella A, como dije recién, era el primero, donde la deformación era esta, donde agregábamos los dos loops, ¿sí? Es decir, ningún EI estaba en la imagen. Y en este caso, si tomamos las resoluciones proyectivas de los simples, acá podemos ver cómo nos quedan las resoluciones proyectivas de los simples vistos como AF módulos. ¿Sí? En el primero le puse colorcito para ver que lo que estoy haciendo es pegando todo lo anterior y agregando el nuevo, ¿no? Lo que comenté antes. ¿Sí? En este caso, estas resoluciones proyectivas son infinitas, entonces estas crecen cada vez más. ¿Sí? No se estacionan en ningún momento, ¿no? Siempre le voy en cada lugar tengo una copia más, ¿sí? Bien. Vamos a la condición, a la segunda condición, a la que es totalmente opuesta, que es el ejemplo 3, ese del ciclo, y la realidad es que no tenemos muchos más ejemplos que estos de la condición B, es como demasiado rígida la condición. La pusimos simplemente para mostrar el otro extremo, ¿está bien? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a decir que un M satisface la condición estrella B si tiene una resolución proyectiva minimal que cumple estas dos condiciones, ¿no? Estas dos condiciones, fíjense que la anterior decíamos que el delta 2 t delta 0 fuera 0. Acá le pido que el delta 2 y t 2 i más 1 restringido al núcleo sea siempre un monomorfismo. Y ojo que en la otra, fíjense que qué lindo que quedaba la condición, que solo tenía que, para chequear la condición, tenía que ver solo el delta 2 delta 1 delta 0. ¿Sí? Era una condición que no era tan fuerte. Acá tiene una rigidez muy importante, lo veo para todos los sí, ¿no? Entonces, estoy pidiendo un montón. ¿Sí? Estoy pidiendo un montón. Lo que queríamos era ver qué condición me aseguraba tener el otro extremo en el teorema, que es que si tengo un módulo que satisface la condición B, me queda la misma resolución proyectiva prácticamente, ¿no? Con los Q sombreros. Fíjense que en un extremo tenía que agregar todo lo anterior en la condición A y en la condición B no agrego nada, ¿sí?
Según los ejemplos, pero no lo hemos podido terminar de probar, todo vive en el medio, ¿sí? Cualquiera que no cumpla ni la condición A ni la condición B, las resoluciones proyectivas son algo en el medio. A veces agrego lo anterior y a veces no. Como medio, agrego algunos de los anteriores y otros no, ¿sí? Pero como que vive entre esos dos. Ok, y en este caso, así están dados los morfismos, que los pares no pongo cero en los que cruzan, solo me aparece algo cruzado, ¿no? Y sin la F. Y son muy especiales. Vamos a ver que eso hace que el resultado de la álgebra sea que básicamente obtengo la misma. Pero entonces los Q sub i sombrero son los mismos que los Q sub i anteriores. Ah, ahí tenés la resolución. Claro, vista como son los Q sub i anteriores, son los mismos, solo que le pongo el sombrero porque sería, si antes tenía el QI, ahora tengo el QI, QI, identidad F, ¿no? En verdad son dos copias, pero sí, son el mismo. Son dos copias, aunque las relaciones tengan el doble de largo. Sí, son dos copias. Porque las cosas cuando las veo como AF, recordemos que son como, es multiplicar, tensorear por K de T sobre T cuadrado. Entonces tengo Ah, pero algo con en el ejemplo 3, cuando la mirás como F, lo que tenés es el mismo quiver y relaciones del doble de largo, Sí, sí, ¿no? Y sí. entonces ahí la resolución proyectiva es la misma. La misma, pero con los PI sombrero con dos copias. Sí, ese es el ejemplo. Ah, Porque qué son raro. AF módulos, ¿no? Entonces, Sí, los proyectivos, como los AF módulos proyectivos, o acá me faltó el tilde, sí, los sí. AF módulos proyectivos tienen la forma PP identidad P. ¿Sí? El Mm, 0P no es proyectivo. ¿Sí? no, no, ok. Entonces, para que sean proyectivos, sí o sí le tengo que poner el sombrerito. Pero la resolución es la misma. Ujú, ok. ¿Sí? Es la misma. Bien, bueno, la misma, los morfismos cambian, ¿no? Pero tienen es la misma entre comillas. Bien, entonces este es como el otro extremo, realmente fue por una cuestión de observar que hay otro extremo, pero no hay muchos ejemplos que cumplan la condición estrella B, ¿no? Son como lo primero que necesito, lo que dice que en cualquier vértice que me pare tenga un ciclo cerrado orientado cerrado y que la F, que el EI esté en la imagen, ¿sí? Eso es sí o sí lo necesito. No es suficiente, pero es necesario. Por eso el ejemplo que teníamos, ¿no? Que sea un ciclo directamente. Bien, ahora vamos a intentar. Perdón, otra pregunta más. Sí. Entonces, ahí dijiste que la ex álgebra te da ¿qué? Eh, queda la misma, salvo en el ejemplo que teníamos. No es la misma, ¿no? Pero queda dada. Bueno, ahora lo voy a mostrar, pero Sí, sí. queda con el mismo producto. El producto de Yoneda es el mismo. Ok. Ahora vas a volver a eso Ahora, entonces. ahora lo voy a mostrar el resultado, sí. Ujú, dale. Bien. Entonces lo que quiero ahora es describir el producto de Yoneda, ¿no? Entonces recordemos que si tengo resoluciones proyectivas de minimales, el xn está dado por morfismos, por el hn de morfismos, y que si tomamos la suma directa de los ex n, lo podemos ver como un álgebra asociativa con el producto de Yoneda. El producto de Yoneda, tomo un elemento en ex m, uno en ex n, y me va a devolver uno en ex n más m, que está dado por un lifting, ¿no? Componer con un lifting. Bien, entonces, supongamos, esto lo voy a enunciar ahora para estrella A y se prueba algo muy similar para estrella B que solo voy a mostrar el resultado final, ¿sí? Todo lo voy a dar con acá, después se puede cambiar y poner que cumple la condición estrella B, ¿no? Entonces, supongamos que tengo dos resoluciones proyectivas minimales que cumplen la condición estrella A de estos dos módulos M y M', y tomo un elemento en el ex n de m, en m', ¿no? Entonces, ¿eso qué está? Está dado por un morfismo, ¿sí? Está dado por un elemento en el home que n es decir, en el Q,
en el lugar, lo tomo ahora como AF, entonces en el lugar enésimo y en la resolución proyectiva minimal de M, en el lugar enésimo, aparecía la suma directa de todos los anteriores, ¿no? Por eso acá tengo una suma directa, porque que es satisface la condición estrella A. Bien, es decir que mis elementos, los voy a llamar G sombrero, en realidad están dados por morfismo G0, G1, Gn, que van de QI en M', ¿no? Porque como tengo n más 1, la suma directa de n más 1 proyectivos, acá me aparecen n más 1 morfismos. Bien, y el teorema del lifting me asegura que existen estos lifting gamma sombrero, que estos gamma, como van de una suma directa en una suma directa, los puedo pensar como matrices con morfismos, ¿no? Que van de cada QI en Q'J. Y algo técnico, pero que a nosotros nos ayudó, que podemos elegir a estos lifting de manera que tengan ceros debajo de la diagonal. Lo que parece a un tecnicismo es lo que nos ayudó a poder probar lo que sigue, ¿no? Que quede lindo. Bien, entonces hablamos del álgebra de Yoneda. Entonces el módulo que vamos a considerar no es cualquier m, sino que es la suma de los simples. ¿Sí? Entonces tomamos la suma de los simples SI y supongamos que satisface la condición estrella A. Por ejemplo, si todos los EI no están, si ningún EI está en la imagen, ¿no? En ese caso, todos los simples satisfacen la condición estrella A y entonces el S satisface la condición estrella A. Bien, entonces lo que tenemos, podemos observar que el XNAF, dijimos que era el home de una suma directa, me aparecían todas las copias de los anteriores, entonces me queda que es isomorfo a la suma directa de los xk con k desde 0 hasta n. ¿Sí? Y para poner énfasis, lo voy a escribir así, poniendo énfasis en qué grado estoy, ¿no? Le tensoreo por el x a la n menos k. Y en ese caso me queda que el álgebra de Yoneda XAF de S es isomorfa a XA tensor. Acá no lleva el F, perdón. Acá va XA, ¿no? El álgebra de Yoneda de A tensor K de X, ¿no? Como en este momento como espacios vectoriales, ¿no? Porque no me metí todavía con el producto de Yoneda. Como espacios vectoriales tengo eso, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos a denotar con el circulito el producto de Yoneda en AF y con la estrella el producto de Yoneda en A. Y voy a enunciar este teorema, que no voy a hablar de la demostración, que se imaginarán que es bastante fea. Entonces, si S satisface la condición estrella A, tenemos que pudimos describir el producto de Yoneda en AF en función del producto de Yoneda en A. ¿Sí? Acá me aparece el mismo, fíjense, en la suma, lo que uno se esperaría, aparece una suma porque tengo copias de todos los anteriores, pero aparece el producto limpito. Pero también le sumamos algo más donde aparecen estos T, que los T recuerden que es la F. Entonces acá es donde se está deformando el producto. ¿Sí? Acá tengo lo que me esperaba, que tiene que aparecer, que va a aparecer siempre, y acá tiene la información de la F. Estos enteros que aparecen acá los damos, son unos números combinatorios y un signo. ¿Sí? Bien, y como corolario. Si además de cumplir la condición estrella A, tenemos que todas las imágenes de los T delta I están contenidos en los radicales, ¿sí? Es decir, nunca en las imágenes de los T delta I me aparece un idempotente, en particular satisface la condición estrella A, pero se lo estoy pidiendo a todos los delta I, no solo al delta 1, eso estoy diciendo. Entonces tenemos que este isomorfismo que lo habíamos visto como espacios vectoriales en verdad es un isomorfismo de álgebras graduadas. ¿Por qué? Porque esta segunda parte se borra, da siempre cero. Entonces solo me queda el producto original. Entonces, si además de satisfacer la condición estrella A, tengo que todas las imágenes de todos los delta I están contenidos en los radicales, tenemos que son isomorfas como álgebras graduadas.
En nuestro ejemplo eso no sucede en nuestro ejemplo que veníamos trabajando, porque acá me aparece algo que no está en la imagen el radical, y en este caso, simplemente para darlo, describo acá cuáles serían las matrices estas T delta. Todas las pares son de una forma y las impares de otra, y quedaría dado por este producto. El producto de Yoneda en XAF queda dado por este producto. Acá tenemos la parte que no deformo, y en el deformado me aparecen otra vez, no puse cuáles son esos escalares que son números enteros siempre. Bien, por ejemplo, para m igual 1, esta es la formulita, pero es una formulita, ¿sí? En este ejemplo. Bien, y ahora voy con el otro extremo, ¿sí? Para que quede completa. Uy, acá tenía que Perdón, decirte. Fiorella, ¿podemos Sí, ver ese último ejemplo otra vez? acá, No, no, la fórmula explícita, la que tenía justo al final. sí, Ese último término, el último, el de más a la derecha, sí. es raro, ¿no? Es no homogéneo. ¿Hay algún problema de índices ahí o realmente aparece eso? Eh, uy, ¿No? Porque primero es un ahora producto me de dos hiciste cosas dudar. que Sí, son sí, el cero. 0,1 lo tendría que. Sí, es medio raro que te aparezca dos veces el mismo término, porque se aparece también en el anterior. eh, el Entonces, 0,1 que parece acá. Sí, sí, pero no ese recuerdo. No debe ser recuerdo. cero, debe ser 0,2 o algo así, porque fíjate que en todos los otros te aparece, bueno, no sé, digamos, por ahí es así y está bien, pero es como el grado complementario lo que suman los No hay índices. dos. No, acá que tenemos. No hay dos, ok. Ok, ok. Recuerden que acá todos los GI, acá los pares y los impares, como que todos los pares son de una forma y los impares son de otra, ¿no? Mm, Entonces, tiene sentido y no existe G2, ¿no? Porque el M y el N estoy tomando igual a uno. Así que tengo el ujú, H, tengo los ceros y los unos. En el paper está así, ahora lo estoy mirando, pero no recuerdo la cuenta. ¿Está bien? No mm, recuerdo la cuenta, hay que chequearla. Acá estamos en esta parte, con x igual a 0. Puede darse cuando y s tiene que ser acá. Mm, bueno, puede ser que tenga un error, está igual que en el paper, es decir, si está el error también estaba en el paper. Lo tendría que chequear, ¿ok? Bueno, Creo que gracias. está bien. Estoy mirando la segunda suma donde aparece si Claro, N y la M. fórmula parece bueno, estar bueno, pero bien. eso sí, sí, ya si los índices de las sumas también, o sea, ese era el Claro, punto. pero me parece que reemplazando en esa formulita da bien, Bien, ok. me parece. Tendría que ver la cuenta completa de qué quedaba acá y estos C qué son, pero me parece. Bueno, Claro. después lo miro. Es cierto, no lo había notado ahora al verlo así, uno se esperaba que acá apareciera algo, no se repitiera. No, Se no, puede no repetir, coincide, no ojo, coincide con la fórmula esa, ¿no? Porque M más N es ¿no? 2 y ahí cuando querés que I sea 0, necesitas que el G sea... Ah, no, está bien, está Por bien. eso, casi a uno. Tienen, Claro, pero entonces no funciona el otro, el H1 contra G1. ¿este no funciona? Claro, porque ahí el exponente sería -1 o algo así. Y El puede K, provenir de la primera el K suma. acá puede ser uno nomás, ¿no? Eh, Claro. ¿No? El único K que puedo poner es uno, ¿no? Porque acá me queda uno o no puede estar. Solo funciona para i igual cero, ¿no? Hay uno que no aparece. Puede ser, ¿eh? Ujú, Por ahí se viene Claro, de la otra suma, Ojo del que, H1, ojo G1. que uno viene de acá y el otro viene de acá arriba, ¿no? ah, Están asociados. Fíjate que es lo que no, lo que tiene el x a la cero. Viene uno de acá y uno viene de arriba, ¿no? ok, ok, ok. Entonces hay como una parte que es homogénea A ver, acá está en el escrito grado y de hay otra manera parte que sobra. asociando no Sí, como tiene asocia sentido. acá. Está asociando no como asocia acá, sino asociando por el grado de X. Entonces, aporta. Acá la segunda no aporta, pero
seguramente este segundo y este segundo son lo que está aportando esto, ¿no? Pero esos No por el signo recuerdo, pero no vienen de la de arriba. en estos que lo que acompaña a X hay uno que viene del de arriba y uno del de abajo. Claro, el del signo no es el de arriba, El del signo debe ser el de arriba en este, ¿no? El negativo de arriba sí. y Y acá en al el otro revés, también. ¿no? Eh, no Pero sé. No, ¿Y las estos cosas enteros son siempre de la positivos o zona de no? arriba tienen pinta de que van a ser todas homogéneas, ¿no? Homogéneas en el sentido de que, va, sí, lo que dice ahí, el grado es m más n menos i menos s. claro, Mm, es decir, lo que está claro. aportando es el 00, el 1, el 01 y el 11 lo aporta el de arriba. De Mm, abajo, no sé, habría que chequearlo, pero acá es donde está la F metida, ¿no? Y me cruza las cosas. Claro, y la F es la que hace aparecer La quizás. F puede hacer aparecer cosas mm. mezcladas, ¿no? Es justamente la deformación, la que Ok. hace Y que... Ok, muchas y gracias. los CI 2K, 2K-1 no es necesariamente positivo. No son necesariamente No, positivos. no, no, Está. no, Entonces tenían un puedes. signo. No recuerdo la Claro, fórmula ahora, claro. pero tienen un número combinatorio y un signo, me Está parece. bien, El signo, Ujú, claro. claro. Sí, lo que hace que pero el menos H0G1 pueda venir de la segunda fórmula sin sí, Ujú, sí, problema. sí. Sí, sí, tiene un signo, esto seguro que tiene un signo. Y creo que era un número solo combinatorio, no, no más que eso, pero no recuerdo. Bien. Ok, entonces vamos al caso, al otro caso extremo. ¿Cuál es? Recordemos que en este caso las resoluciones proyectivas quedaban la misma, ¿sí? Y entonces cuando uno toma el ex n, va a quedar isomorfo al ex n, como A y como AF, ¿sí? Que cumple esto. Bien. Y uno puede chequear, acá hay un typo, ¿no? Acá tiene que decir satisface la condición estrella B. En ese caso, teníamos que, recordemos que cuando hago la resolución proyectiva, cuando hicimos la resolución proyectiva, eran muy especiales como eran estos cruzados, ¿no? Entonces, los pares tenían solo algo cruzado y los impares tenían así, aparece el delta. Y cuando hago la composición de los morfismos hay cosas que se anulan, ¿no? Entonces, por eso queda, cuando n y m ambos son impares, el producto da cero y cuando alguno de los dos, al menos uno es par, me queda el producto de Yoneda original. ¿Sí? Entonces, eh, no queda la misma, no queda la misma porque tengo un cero metido. Entonces, en lo que había preguntado Andrea, no tengo un isomorfismo de las sexálgebras, ujú, pero casi, ¿no? Tengo como, el producto está dado por la anterior, pero se me puede anular. Y este anular es por cómo compongo los morfismos nuevos. ¿Sí? ujú. Y, por ejemplo, eh, en el ejemplo 3 pero con un solo vértice, que dijimos que era K alfa sobre alfa a la R, esta es bien conocida, la X álgebra, Ujú, la X álgebra, la álgebra de Yoneda da K de X cuando R es 2 y da este álgebra sí, para todo R mayor que 2. ¿Sí? Entonces, si tomo R mayor que 2 me va a quedar isomorfa, ¿no? Porque estas son isomorfas como álgebra para todo R mayor que 2 si tomo R y 2R, salvo que tomara R igual a 2 que tendría un problema, las otras son todas isomorfas. ¿Sí? ujú. Bien, eso era todo lo que les quería contar. Buenísimo, gracias. Muchas gracias. Fue muy buena. ¿Hay Ujú, preguntas? Sim, eu tenho algumas perguntas. Sempre quando tens a F, quase sempre, mesmo que empieces com na álgebra com dimensão global finita, a F tem dimensão global infinita, não? Sí, Isso é o que me mostraste. E há uma inclusão de A em AF e um epimorfismo de AF na, e essa sí. composição dá a identidade.
Claro, la ¿no? inclusión es incluirla en la segunda coordenada, ¿sí? Porque recordemos que voy al principio. Segunda coordenada, estranho. Quando el A é a Acá, segunda. porque AF es A suma directa A, ¿sí? Entonces, A cuando segunda yo, coordenada, a segunda coordenada está em radical della F, né? perdón, É a primeira coordenada, não? a ver, si la incluyo en la primera, ¿qué pasa? Eh, Dá o mesmo morfismos que tinhas antes. sí, Porque eu dei, pero acá me aparece algo, ¿no? En la segunda, es decir, si yo hago, si el A1 y peraí. el B1 le pongo cero, si el Tens A1 razão. Não há nenhuma inclusão natural de A no em hay AF. ninguna inclusión natural. La proyección sí, porque Projeção. proyecto la primera componente y me da, recupero. Es decir, la proyección sí es natural. El epimorfismo es natural porque en la primera componente tengo el producto de A, que es lo que decía de poner t igual cero, ¿no? La proyección sería Isso. considerar t igual cero. Pero la Então, eles não inclusión teriam. no es natural porque, y en la segunda tampoco, ¿no? Porque no aparece nunca a Na uno segunda b. não é porque na segunda, de No, qualquer maneira, estaria em radical, né? claro, no. Entonces, no hay una inclusión natural. Mas então, esses últimos casos que tu disseste, a Ext-álgebra, quando a álgebra original é finitamente generada, a outra, em el segundo exemplo, continua finitamente generada, apesar de Sí, todo. sí, 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 Então, é finitamente sí. generada. sí. A primeira é finitamente gerada. Bueno, essa é uma pergunta. Outra pergunta é, uno poderia, tu disseste que se A é morita equivalente a B, então Sí, lá as coisas são morita equivalentes. Eu perguntaria o seguinte pergunta razonável, natural aí assim. Se duas alvas são derivadamente equivalentes e tu tomas a F em uma os grupos de cohomologia são isomorfos. Então, tomas a F em uma, toma a composição de outra. Será que as duas deformadas são derivadas, continuam derivadamente equivalentes? Essa é uma pergunta, es una entendeste? A mesma pregunta pergunta, a y muy mesma coisa interesante. que Claro, pero disseste. no lo hemos pensado, pero sería algo a pensar, ¿no? Eu pensaria com uma inclinada da outra, por exemplo, que é uma derivada equivalente, mais ou menos simples, e tentar ver se isso. Ver se por acaso as AF e BF também são derivadamente equivalentes, não sei. Bien, Bueno, eu creio que era só isso. gracias. Esa pregunta es algo a pensar. Graças por la charla. Ujú. ¿Tenemos más preguntas? Yo tengo una pregunta, de hecho, de este mismo teorema. Acabo decís, considero G, digamos, la imagen de F por este isomorfismo. ¿Depende del isomorfismo o cualquier isomorfismo funciona? No, cualquiera funciona. Nosotros dimos uno, ¿no? Ok. Lo probamos Para, no, no tiene que ser, porque vos tenés una equivalencia monita, entonces eso te da un isomorfismo entre los grupos de cohomología. ese isomorfismo, perdón, Ese ese es el sí. isomorfismo. Sí. Sí, nosotros dimos un Ah, isomorfismo explícito acá de estos dos grupos de cohomología y es mediante ese isomorfismo. ahí va. Ok, depende del isomorfismo. Bueno, Ujú. Ah, uma outra coisa. Quando tu tomas uma álgebra, empiezas com uma coisa que é de dimensão global finita. Então, a deformada tem dimensão global infinita. Será que pode dizer alguma coisa sobre a ext-álgebra da deformada se acaba a primeira? Ah, Então, Vos tu tens decís que en a el primer, claro. primeira termina. vos decís en los primeros, el primer tipo de ejemplos. Não, porque lá AF, mesmo que A seja a dimensão global finita, lá AF tem dimensão global infinita normalmente. Então, Ah, se eu claro, pego assim, sí, los ejemplos tres son todos de dimensión global infinita. Ya de Sí, uno. vamos Sí. restringir a F a álgebras com dimensão global infinita, finita. Finita. Então, será que as AF se pode dizer alguma coisa sobre a cohomologia que é finitamente generada ou alguma coisa assim?
Eh, no sé, nosotros intentamos muchas cosas probar, no llegamos a nada general, Ou seja, o pero que eu diria é o seguinte, então, Thomas, agora tu te restringes a A com dimensão global finita. O sí, que podes dizer sobre a F? claro. Ujú. Parece. Sí, va a ser infinita, pero sabemos que como que Como probablemente que uno pueda decir algo. Hasta pode el dizer que grado é que era generado a finito el zero. otro, a partir de ese grado debe Isso. estacionarse de alguna forma. Ou de alguma forma é generado por los anteriores, uma coisa Claro, assim. algo Você poderia así. provar que, nesse caso, a X-álgebra é finitamente generada sempre. Claro, Deveria. claro, algo así. Algo así debería valer. Graças, tá bom. ¿Tenemos más preguntas? Bueno, le agradecemos a Fiorella una vez más. Bueno, muchas Muchas gracias por la gracias. invitación. Otra vez.